Bienvenidos una vez más a nuestro programa venezolano que huele y brilla a través de BPI TV. Gracias por acompañarnos. Quiero presentarles en esta ocasión el rostro de otro venezolano que tiene ya años en los Estados Unidos. Se trata de Miguel Hernández, es comunicador social, también periodista. Pero lo interesante es que él, por azar, en eso que significó el desarrollo de su carrera profesional, apareció la pirotecnia y luego apareció la dirección técnica en los Estados Unidos como productor de grandes artistas mundiales, de la talla de Daddy Yankee, Ricky Martin, Juanes, Camilo. Bueno, señores, él nos va a contar su historia, una historia hermosísima, una historia de emprendimiento, de ganas de llegar, de ganas de hacer las cosas, de que las cosas le llegaron y él no desaprovechó la oportunidad porque dijo que voy a perder. Linda historia la de Miguel Hernández que invito a compartir conmigo a partir de este momento. Disfrútenla. Miguel, gracias por acompañarnos. Eres un venezolano que huele y brilla, un placer para mí. Comenzaste con esto de la pirotecnia en los eventos especiales en 1999. Era una compañía o varias compañías que hacían estos conciertos masivos en una buena época del mundo de la música para nosotros. Y qué bueno que hayas estado detrás de todo eso y esto ya ha permitido el crecimiento que vamos a conocer hoy. Cuéntanos, bienvenido. Muchísimas gracias, Alba. Todo chévere acá. Bueno, sí, básicamente comencé en Venezuela con una compañía llamada Tricky Tracky. Se llama Tricky Tracky Por Effects. cierto. Exactamente. Y básicamente ellos cubrían todo lo que era la parte de RCTV y de los conciertos masivos que se hacían en Venezuela a nivel de efectos especiales y pirotecnia. Uh-huh. Este, Y trabajabas en RCTV y era Aprieta y Gana, Atrévete a Soñar. Cuando vi que estabas en el 2 de oro, dije, Dios mío, ¿será que nosotros, este muchacho que edad tenía? Porque yo me gané hace muchísimos años, humildemente, un 2 de oro narrando noticias como reportera en RCTV. ¿Y tú hiciste en algún momento esos efectos especiales? sí, tenía 16 años cuando comencé en este medio de los efectos especiales. Básicamente tenía un compañero que ya trabajaba en esto, el cual ya también tenía un par de años trabajando. Y nada, cuando comenzaron a necesitar personas, en algún momento comencé yo también y mis primeros trabajos fueron en RCTV. Tus primeros trabajos fueron RCTV. Empezaste a hacer muchos festivales aquí en Caracas, ¿sí? Se abrió quizás la primera puerta para salir. Pop Festival. Allí conociste a un productor también norteamericano que te habría ofrecido trabajo, pero tú no, yo estoy tranquilo, yo estoy haciendo lo que me gusta, estoy en RCTV, hago mis conciertos, pero ¿cómo fue ese momento en que empiezas tú a ver los ojos hacia afuera, fuera de nuestra frontera? Sí, básicamente es eso. La gente notó mi presencia en estos eventos y básicamente porque era bilingüe. Nadie sabía que yo hablaba inglés y llegó un momento donde este productor de Estados Unidos nos está poniendo a hablar con la gente de Cristina Aguilera, pero él como traductor de por medio. Y en algún momento, después de que estaba la conversación, yo comencé a hablar inglés y hasta mi jefe se volteó y como que, ¿en qué momento aprendió él a hablar inglés? Entonces, de ahí como que me comenzaron a tomar en cuenta como para otros proyectos y este productor eventualmente me dice, ¿quieres venir a Estados Unidos a trabajar? Y sí, mi primera respuesta fue no, yo tengo bastante volumen de trabajo acá, si tú quieres que yo vaya a hacer un evento, vaya y venga, yo con mucho gusto lo hago. ¿Y Entonces dónde salí habías aprendido a hablar el inglés? Aquí en Venezuela. Sí, en Venezuela. Lo que pasa es que yo estudié en un colegio que era británico, entonces se llama Colegio Wow. Venezolano Británico, entonces nosotros habíamos clases regulares durante el día y en la tarde era en inglés totalmente y los directores eran británicos. Qué Entonces, de hecho, yo belleza. aprendí el inglés con acento británico que eventualmente lo perdí, agarré el Más, norteamericano, pero sí. ay, bueno, pero el británico es hermoso, el acento británico, a mí me encanta. Mira, Miguel, ¿y por qué tú te fuiste por el mundo de la pirotecnia? O sea, ¿en qué momento de tu vida, a qué edad empezaste tú a sentir esa pasión? ¿Y cómo es eso de ser pirotécnico en eventos? Vamos a remontarnos un momentico a la época de RCTV, donde empezaste, donde hacías algunos concursos y eran en lugares cerrados, no estamos hablando tanto de conciertos, que tiene que ser una actividad totalmente diferente, obviamente. Sí, sinceramente yo entré en esto por pura casualidad, porque de hecho mis padres me tenían totalmente prohibido utilizar fuegos artificiales. Yo Eso te casi iba que a decir. la primera vez que agarré un fuego artificial prácticamente pude ser en el trabajo. Entonces de Y esa parte no, escondido. sí.
Sí, entonces yo le tenía como que bastante respeto a eso y era como un tabú quizás hasta cierto punto. Pero bueno, las primeras cosas que hice quizás fue más inclinado a la parte de efectos especiales. Lo primero que a mí me tocó hacer fue llenar un tubo PVC con confeti, con papelillo, que era básicamente lo que utilizaban cuando en Atrévete a Soñar salía uno de los ganadores de la silla que se levantaba y era que le cumplían un viaje, entonces salía el Ajá, confeti en ese momento. Eso ajá, fue de las ajá, lo primeras cosas que recuerdo. yo comencé a hacer. En esos Sí, programas básicamente uno utiliza efectos que son como lo que le llaman fuego frío, son chispas que no hacen, que no queman, entonces son eso, claro. como unos volcancitos, lo que le llaman fuentes, y ese tipo de efectos se hacía con los musicales, con artistas especiales, con las entradas del talento en el show, y entonces es eso, mi especialización fue comenzando en cosas de tarima, que tienen Uy, un calibre imagínate. diferente Y a lo que vemos en Navidad. claro, en lo que estamos hablando de concierto, ya me vas a hablar de cómo es ese trabajo del pirotécnico en el concierto y tienes que tener mucho cuidado, mucho más cuidado que unos simples papelillos en Atrévete a Soñar. ¿Y en qué momento pasas tú del confeti a Daddy Yankee? Porque a ti te llama Daddy Yankee para que lo acompañes en su concierto y trabajaste con él un bote de años, 10 años con Daddy Yankee. Exactamente. Cuando yo le digo que no a este productor, Ujú. básicamente, bueno, cada quien regresa a lo suyo, él sigue su trabajo, regresó a Estados Unidos, yo sigo aquí, seguí en Venezuela haciendo lo mío, y como 2 o 3 meses después de eso, yo recibo un correo electrónico. Cuando lo abro, era un correo de este productor y me dijo, ¿estarías interesado en hacer una gira por Latinoamérica? Y me quedé así, Wow, eran qué como las 2 de la emoción. mañana y no encontraba ni siquiera a quién decirle porque eran las 2 de la mañana. Sigo leyendo mi Ajá, correo y entonces me dice Daddy Yankee. Yo de verdad que no tenía la más mínima idea de quién era. ajá, Estamos hablando de que eso típico. fue el 2004. Sí, sí, Y nada, típico. comienzo a buscar y bueno, veo que era La Gasolina, que era la canción que acaba de salir, era el disco Barrio Fino, en ese momento acaba de salir y yo, ok, Daddy Yankee, el de La Gasolina. Y nada, acepté y mi primer show, si no me equivoco, fue en Colombia. Imagínate. Y te fuiste a vivir a Miami desde entonces para poder desarrollar todo tu trabajo desde allá. Al principio comencé ir y venir. Hacía los Ok. shows, me viajaban desde Venezuela y regresaba, hacía mis conciertos, regresaba a Venezuela. El problema fue que me estaban llamando constantemente, pero entonces si yo estaba en Miami como sede en ese instante, me viajaban. Cuando yo decía estoy en Caracas, bueno, cuando estés en Miami nos avisa. Entonces, no fue ni siquiera, no fue algo como que yo quería irme del país o era algo que quería hacer en Claro. ese momento, era como que ya vi el patrón de que si yo me quedaba en Caracas, bueno, avísanos cuando esté en Miami. Cuando esté en No, Miami y no te viajo a salí, todos y lados. perdías el trabajo, perdías la oportunidad. Tuviste paso por Univisión, también comenzaste a diseñar y a disparar la pirotecnia de los premios Juventud, Latin Grammy, el premio Lo Nuestro. Eso es importante, pero además también luego comienzas con muchos famosos reggaetoneros y empiezas a hacer trabajo, puedes mencionar los tuyos, si se te olvida alguno yo te ayudo, porque yo estuve estudiando ayer y analizándote a ti y wow, es Don Omar, 5 años, Chayanne, imagínate tú, Tito el Bambino, ¿quién más? Ayúdame tú. Wisin y Yandel, Héctor el Ajá, Father, Sabin y Lennox, Maná, Aventura, Maná, Maná. Ah, eso dentro de pirotecnia. Y ujú. más adelante también comienzo con cosas de producción y comienzan a crecer los Y, nombres de ese y ya roster que he vamos a trabajado. saber de esos nombres, ya vamos a saber de esos nombres, Miguel. Con ellos hacía pirotecnia, o sea, ¿cómo es una pirotecnia en un concierto de grandes como estos? Básicamente, a mí lo que terminaban haciendo era, ya que me conocían la mayoría de los premios de otros trabajos que yo había hecho, ellos lo que hacían era darme la lista de las canciones que ellos tenían. Y como decir, si ellos tenían alguna preferencia, ok, en esta canción quiero algo. De resto, es como escucha la música, diseña, Ujú, ve lo que te ujú. parece y entonces ahí comienza el proceso creativo donde uno dice, ok, podemos hacer esto y esto y esto. Obviamente tiene que haber coordinación y o sea, se comparte cierta responsabilidad con la banda, con el artista, con los bailarines, porque es algo que tiene que sincronizar. Obviamente es peligroso, alguien mal parado en el lugar que no debe, en el momento inadecuado, y es un accidente.
Entonces eso, Total. es aprenderse la música, es aprenderse la dinámica de la tarima, es aprenderse el concepto y ver cómo tú puedes realzar eso. Porque si disparas algo simplemente por disparar, no tiene sentido, es como que qué fue lo que pasó ahí. Cuando Sí, entonces hay un qué acorde, hay bonito. una nota musical donde realmente cae y se siente Ajá. y puedes incluso hasta alterar la canción. Es decir, en este momento paras la canción, explota como que si fuese un accidente o algo Sí. así, la gente se queda pensando y arranca de nuevo y sientes esa energía del público porque están reaccionando a lo que tú estás haciendo. Qué maravilla. Sí, sí, toda una técnica, pues, una técnica profesional. Luego, Miguel, tú empiezas a sentir esa vena del productor y hoy en día dices que el 80% de tus ingresos es más como productor que como pirotécnico y que sigas haciendo la pirotecnia, pero el hecho de haberte convertido y también nos vas a nombrar algunos de estos artistas que ha hecho gira con muchos de ellos, una de ellas Julieta Venegas, se llama Stage Manager. Ese es el cargo exacto, ¿no? ¿Y de qué se Exacto. trata? ¿Qué haces? ¿Eres productor general, productor ejecutivo? ¿Todo lo que está en escena es responsabilidad tuya conjuntamente con tu equipo de trabajo? Sí, bueno, digamos que hasta cierto punto escalé. Los primeros trabajos que yo hice en producción fue de stage manager. Stage manager es básicamente eh, la persona que se encarga de todo el movimiento de la tarima. Entonces es eso, una vez que ya tú sabes cuál es la dinámica de cómo es el show, tú tienes como tarea mover a todas esas piezas en el orden que se necesita, en el tiempo indicado y el montaje y el desmontaje del mismo. Esa fue la primera etapa y a mí me entrenaron a ser stage manager de los premios de Univision. Este productor que me llevó originalmente, me sacó de Venezuela, básicamente me vio algo en mí dentro de lo que yo preproducía mi pirotecnia, porque implica también una permisología, bomberos, todo eso. Entonces, no es que yo Claro. llego nada más y trabajo, sino que yo tenía que hacer una avanzada de toda la permisología, todos los requisitos antes del concierto. Como él ve eso en mí, dice, ok, nosotros podemos trasladar esto que tienes a una producción en general. No es nada más producir tu pirotecnia, produzcamos el show entero. Ahí entonces comienzo a ver toda la dinámica de un premio, de cómo se mueve, cómo se monta, cómo se instala. Y de hecho, en algún momento dijo, ok, como que pasaste esta etapa, ahora vamos a decir, haz el show entero. No es el control de la tarima, es el control de los proveedores, de los Sí. presupuestos, del Ah, personal, absolutamente todo. Entonces ahí paso a ser production manager y comienzo a hacer show. La gira de Julieta Venegas que hice fue mi primera gira como promoter rep. Promoter rep es ujú, básicamente el production manager del promotor que tiene la gira, porque obviamente hay ujú, muchos personajes involucrados en una gira. Tienes al artista, ujú. tienes al promotor que le compra la fecha al artista, pero ese promotor le vende las fechas a un mercado local. Entonces existe también el promotor local. Yo en este instante ya he trabajado como production manager tanto para el artista como para el promotor que vende las fechas, como para el promotor que compra las fechas. Para Julieta Ujú. Venegas fue básicamente el promotor que vende la fecha. Y luego, muchos artistas, Ricky Martin, Ozzy Osbourne, Art Smith, Guns N' Roses, Avril Lavigne, y me falta uno, White and Snake, ese no me lo sé, no lo sé Whitesnake, pronunciar. una gira que era Whitesnake y Judas Priest, que son rock and roll de los 80, 90. Y todo eso como, bueno, digamos como productor, podríamos decir productor ejecutivo, ese sería el cargo, o sea, pendiente con todos Sería, esos puestos. sería más como un director técnico, sería el Ok, equivalente. como un Ujú. director técnico, perfecto. Lleva más de 5 años con Juanes, acabas de concluir una gira, hiciste 21 shows en un mes, terminaste, bueno, en 32 ciudades en 2 meses, algo así. Me comentabas tú, acabas de llegar y estás empezando con Camilo. O sea, resulta que Miguel Hernández no ha parado, no descansa. Y me contabas que eso es a raíz de quizás un poquito el relajamiento que luego de las vacunas tenemos, luego de la pandemia, porque en la pandemia tú no tenías trabajo. Sí, lo único que salió durante la pandemia fue, de hecho hicimos el primer programa de televisión dentro de Estados Unidos durante la pandemia, que fueron los Premios Juventud en agosto. Pero sí, básicamente fuimos una de las primeras entidades en detenerse por completo en trabajo y se esperaba que íbamos a ser uno de los últimos en comenzar y básicamente fue así. Entonces, durante lo que fue la pandemia, lo único que llegué a hacer fueron premios de televisión.
ya que había un Ajá. protocolo bien estricto y nos permitía trabajar. Trabajar con esos grandes, acercarte a ellos, esa relación que muchos fans de todos estos cantantes, artistas o grupos musicales tienen en el mundo entero, y sin embargo tú tienes esa relación directa con ellos. Y es muy larga tu lista, Miguel. Sí, gracias a Dios he tenido muchas oportunidades. Son cosas que la ironía es que yo nunca he aspirado a hacer este trabajo ni aspirar a trabajar con las personas que he trabajado. Básicamente a mí durante mi carrera simplemente me han ofrecido cosas que jamás había hecho y yo simplemente acepté, ya que rara vez como que le tengo miedo. Me puede dar algún tipo de susto, pero es como, ok, ¿qué pierdo? Claro, Lidiar con estos lo voy a artistas intentar. son, sí, lidiar con estos artistas son dinámicas totalmente diferentes entre caso y caso. Hay personas que son más accesibles, hay personas que no son tan accesibles. Hay artistas ¿Sabes donde qué? realmente Esto no tiene tengo mucho mucho que ver, contacto. cuando tú dices me Ujú. han ofrecido una que otra cosa, caramba, pero ¿por qué suena el nombre de Miguel Hernández? ¿Por qué no puede sonar el otro? ¿Qué sientes tú que ha pasado allí? Porque yo creo que aquí hay que destacar muchos valores, y a mí me gusta hacerlo en este programa, para que la gente entienda que no es que, ay, que a Miguel Hernández le llegó, él estaba en su apartamento allá en Miami, un apartamentico chiquito que él tiene alquilado, y le llamaron por teléfono, sino que, oye, vienes de un trabajo arduo. O sea, cuando tú me estás hablando de 21 shows en un mes, de 32 ciudades en 2 meses, es una locura. O sea, prácticamente no duermes, no descansas. Llegas a descansar a tu casa como lo estás haciendo hoy, que yo te estoy quitando el tiempo de tu descanso para hacer esta entrevista. Es un trabajo con mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho esmero. ¿Qué otra cosa le agregarías tú a esa receta? Eh, es eso, yo creo que hoy en día es que yo te puedo dar un poquito más de un mejor panorama de por qué quizás a uno lo llaman, porque es que con la experiencia tú te das cuenta de que para hacer ciertos trabajos tienes que tener una mentalidad bien específica, una dedicación bien importante. No todo el mundo la tiene. Hay gente que sirve para diseñar, pero no sirve para ejecutar. Hay personas que sirven para coordinar. Hay gente que no son líder. Hay personas que tú le puedes hacer, pedir el trabajo que sea y lo cumplen, pero no necesariamente saben manejar un staff. Cuando pasa el Ujú. tiempo, tú comienzas a identificar a esas personas y ahí es que yo veo que alguien vio esas cualidades en mí y por eso eventualmente me llamaron. Pero sí, al final del día, las condiciones del tipo de trabajo que nosotros hacemos son extremas, de no dormir, de estrés muy constante. De por sí, tengo una buena base que es la pirotecnia. Yo siempre le he dicho a las personas, mira, yo tengo en mis manos un botón, entonces vamos a decir que estoy en el medio de un show. Tienes que apretar el botón musicalmente en algún momento y tú ves que el artista está muy pegado. Comienza la duda en tu cabeza. ¿Está muy cerca o no? Si aprieto el botón, ¿lo quemo o no lo quemo? Entonces, Ay, estás debatiendo dentro de tu cabeza de si hacer algo o no hacerlo, si es ay, seguro, si no claro. es seguro, cuando simultáneamente tienes una presión de que si no sale, puede que te despidan, puede que te regañen. Y por otro lado, que tienes que caer musicalmente en el momento. Mientras todo esto está sucediendo, todo tiene que ensamblarse en un lugar para que salga bien o simplemente tener eh, como la fuerza de decir, no lo hago y asumir la responsabilidad de que dijiste, Claro, no lo hice porque es, ¿cómo se llama? Peligroso. Y en peligroso. televisión es ¿Y, peor y cómo? aún, Sí, ¿por qué? Ah, claro, porque son porque lugares cerrados. Yo no, qué no, sé, no o sea, solo eso, sino que tienes, por decirte un premio, tienes 24 artistas. Si estás trabajando con uno, te aprendes las canciones de un artista y lo puedes repetir 20, 30 veces, cuantas veces haga los shows. Cuando tienes un premio, te están llegando 24 artistas diferentes con canciones que wow. quizás la conoces o no las conoces y tienes, ok, tienes esta semana para aprenderte 24 canciones, 20 canciones y toda la dinámica de todo el mundo y nada más tienes el par de ensayos y yo en un premio tengo un headset en un lado, tengo un radio con producción, tengo otro radio con pirotecnia y estoy escuchando la música. Tú puedes estar escuchando hablar en headset 15 personas simultáneamente, más los dos radios, y tienes que estar escuchando la música y caer todavía en el momento musical que debe ser. ¿Y cuándo o cómo manejas tú ese estrés? Esas condiciones que tú dices tienes permanentemente en tu vida profesional, pero es en tu día a día, porque es prácticamente todos los días. ¿Cómo sientes tú que lo puedes manejar para poder tener tranquilidad y paz luego de que sales de todo ese estrés y esa angustia en el momento que se está produciendo el concierto o lo que estés haciendo?
Es complicado, ya es cuestión incluso de personalidad, todas las personas la manejan de una manera diferente. Para mí son prioridades. ¿Cuál es mi prioridad en este instante? ¿Qué es lo que tengo que resolver? Ujú, Y ujú, no enfocarte tanto en la calamidad o el problema de lo que está sucediendo, es como que, ok, ujú, definir cuál es el problema y cómo resolverlo. Me pasa en ujú. muchos lugares que la gente se enfoca en apuntar el dedo de quién fue el que cometió el error. No, no, o sea, yo después veré quién cometió el error o qué es lo que sucede en este instante, cómo yo resuelvo y cómo yo sigo adelante. Televisión en vivo es la mejor escuela que existe para eso, porque pase lo que pase, un concierto tú puedes agarrar y decir, retrasamos el comienzo del show, las puertas una hora, televisión en vivo va o va, tienes que resolver o resolver, y esa es la mejor escuela. Aprieta y Gana, RCTV, fue de verdad, sinceramente, una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo a desarrollar lo que estoy hoy en día. Claro. O sea, ¿esa fue tu escuela o tú lograste estudiar algo más aquí en Venezuela antes de irte a los Estados Unidos y empezar a desarrollarte y a estudiar allá también? En realidad yo en Venezuela lo que estudié fue ingeniería de sistemas y comunicación social. No Ajá. tenía, quizás comunicación social se acercaba un poquito más a lo que estoy haciendo, y de hecho por eso como más adelante en mi carrera comencé a estudiarlo, porque tenía un poco más de base sobre el mundo donde iba a trabajar. Pero como tal, la pirotecnia y la producción fue ensayo y error por completo. Bueno, pero la ingeniería de sistemas te ayudó, quizás, no sé, se me ocurre. Sí, 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 sí tiene un par de cosas. Lo único que en la altura que yo quedé en la carrera era básicamente números y ya. Esto es más, Ah, ya claro. es más la parte técnica. Y si te pusieran a escoger entre pirotecnia o producción, ¿con qué te quedas? Independientemente de que producción sea el 80% de tu ingreso para comer y vivir. Es complicado porque es que ambas cosas te gustan y son un campo totalmente diferente. En producción tienes un respeto y el trabajo físico mío es menor. En pirotecnia quizás ya tengo que instalar más cosas, pero es eso. Uno como productor te da satisfacción de que todo funcione bien y que mantengas un orden. Si eres una persona que te gusta tener las cosas bajo control, te trae satisfacción cuando ves que todo funciona de manera eficiente, que todo el mundo está tranquilo, que estás creando un ambiente de trabajo apropiado para todo el mundo. En ¿Eres? pirotecnia existe, Sí. Ujú, ah, adelante, adelante, discúlpame. en pirotecnia tienes un feedback diferente que yo siempre lo he asimilado un poco más con lo que es un artista. Yo me puedo dar el gusto de apretar un botón y yo sentir el feedback de 50.000 personas, 20.000 personas, 10.000 personas, lo que sea, reaccionar a ese momento exacto. Entonces tú pones una huella y dices, eso lo hice yo. Tienes un contacto directo con ese público, que es lo que sentieron un cantante cada vez que hace un solo de guitarra, que canta algo específico y ve que el público reacciona, grita, brinca, baila. Entonces ya es como una euforia diferente que tú sientes versus en producción eso no lo sientes. Sientes el orden, sientes la coordinación, pero no es un feedback directo con el público. Claro, claro. Que ya para finalizar, Miguel, ¿qué le puedes? Tú eres un muchacho joven y estás apenas arrancando tu carrera y ya eres exitoso. Me gusta que cuando nos escuchan estas historias de venezolano que huele y brilla, tú estás brillando afuera y quizás muchos te escucharán y te verán y dirán, yo quiero hacer eso, quiero hacer producción, pero no me atrevo a irme a los Estados Unidos, no me atrevo a irme a Europa, o quizás no me atrevo aquí en Venezuela porque pienso que no voy a ser exitoso. ¿Qué le dices tú a esos muchachos, a esas muchachas que te están viendo en este momento y que, wow, que cuando escuchan palabras como las que tú nos estás ofreciendo, hablando de una escuela como RCTV, que no eres el primero que lo dices en venezolano que huele y brilla, pero también decir, oye, yo aquí me formé y lo hice con disciplina, con trabajo, me han llamado y trabajo con gente maravillosa y en este momento estoy con Camilo y hace poquito estuve con Juanes. ¿Qué les dices a ellos? Sinceramente, al final del día, la vida es como para disfrutarla, hacer lo que uno de verdad le nace, lo que te inspira. A mí, pocas cosas me traen satisfacción, pocas cosas como que me llaman la atención, y cuando consigo una de ellas tengo que hacerla, tengo que explorarlo. No importa si me va bien, si me va mal, al final del día, ¿qué pierde uno? Lamentablemente uno como que desde que uno nace y vas creciendo, a uno le enseñan como a no equivocarse. Y entonces siempre existe una conducta de que si me equivoco me van a regañar, me van a golpear y todo eso. Uh Y eso al final -huh. del día hace que nosotros nos detengamos a hacer muchas cosas. Cuando la realidad debería ser, ok, si me equivoco, aprendo y eso que aprendo, crezco.
Claro, Entonces sin duda. no debemos de tener miedo de equivocarnos, de aprender, de fallar, porque al final del día es el crecimiento de uno lo que va a detener. ¿Y qué Debemos de pasa con tu experimentar. corazoncito? ¿Qué pasa con tu corazoncito en Venezuela? Está puesto aquí. ¿Te sientes orgulloso de ser un venezolano que estás brillando en el exterior, que estás ofreciendo lo mejor de ti y que estos grandes artistas puedan decir, yo me doy el gusto de tener un director técnico que es venezolano y un Sí, pirotécnico bueno, que es venezolano? obviamente uno siempre sale con ese sabor venezolano, algo que es bien nato de donde venimos todos, y es eso, siendo venezolano, siendo latino, siempre dar lo mejor de uno, siempre bien en alto, y nada, uno representa todo lo que, de donde vienes, donde creces, tu familia, tu grupo de gente, uno siempre lleva la bandera por todo el mundo. Qué belleza. Y lo haces con honestidad. Eres un venezolano que vuela y brilla. Me siento muy orgullosa de haber hablado contigo. Me encanta este mundo de la pirotecnia. Yo le tengo pánico, pero me encanta todo lo que me cuenta y debe ser sumamente interesante aplicar técnicas de este tipo y por supuesto también poderte desarrollar como director técnico, como productor importante de todo lo que es una puesta en escena de un concierto o de miles de conciertos has asistido con gracias del mundo. De verdad, un placer. Gracias en nombre de Venezuela, Miguel. Gracias. La pandemia paralizó el mundo, pero hoy muchachos como Miguel Hernández, que están justamente fuera de nuestras fronteras, están haciendo de todo para dejar, como decía él, muy en alto el nombre de nuestro país. Qué bueno conocer una historia más de otro venezolano que vuela y brilla. Tiene muchísimo trabajo en este momento, está superando todo lo que ha significado la pérdida durante tanto tiempo de pandemia y así tiene que ser. Adelante, seguir luchando para obtener lo que todos y cada uno de nosotros queremos. Gracias por su atención.